En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. Hemos hecho una catequesis de los primeros dos libros de la Biblia, el libro del Génesis y el libro del Éxodo. En los últimos temas, por ejemplo, hemos considerado el contenido, la importancia del libro del Éxodo. También hemos hablado de Moisés y su misión en el tema anterior, es decir, el tema 23. Reflexionábamos entonces sobre el Decálogo y los 10 mandamientos. Hoy pasamos a otro libro, el libro del Levítico. ¿Verdad? Es el tercer libro de la Biblia. Se llama así porque trae los ritos, las leyes, las ceremonias de los sacerdotes levitas. Eran parte de la tribu de Leví. Este libro tiene como 3 partes. Primero, las leyes referidas a los sacrificios, del capítulo 1 al 8, consagración de los sacerdotes, del 11 al 15, y las leyes referidas a la pureza y santidad, capítulos 17 al 26. Hoy vamos a ver con Monseñor Romero algo de esta tercera parte. Por eso le preguntamos, Monseñor Romero, ¿cuál era la situación de las personas leprosas que nos relata el libro del Levítico? La lepra había inspirado unas leyes terribles en el pueblo de Dios. Lean en el Levítico. El que se encuentra marcado con esa enfermedad espantosa tiene que salir de la comunidad humana y tiene que irse a vivir a los montes. Y cada vez que se acerca una persona tiene que gritar, inmundo, inmundo. El texto al que Monseñor Romero se está refiriendo es Levítico 13, 45 a 46, y dice así: el leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar, impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. ¿Ven? Eran unas leyes bastante duras. Monseñor Romero, ¿qué enseñanza nos deja esta situación de marginación que vivían las personas leprosas de aquel tiempo? Sonaba como un grito de sepulcro, esa voz de los pobres leprosos que desde los caminos gritaban al que se acercaba para que se apartara de allí, inmundo, sucio, no te acerques, te vamos a contaminar. Esta angustia los obligaba a reunirse. Sociedad en el dolor. El hombre tiene derecho a asociarse, aunque sea un leproso, un campesino, un obrero, un hombre que necesita surgir de su postración, se apoya en otros. La sensibilidad humana de Monseñor Romero retoma esta situación dolorosa que vivían las personas leprosas. Basándose en Levítico 13, 45, 46, que nos trae las leyes de la pureza ritual, especialmente el caso de la lepra, nos lleva a actualizar dicha situación y, como buen profeta, a defender el derecho de asociación de toda persona y la necesidad de apoyarnos unos a otros. Monseñor Romero, ¿de qué forma una persona podía incorporarse nuevamente a la comunidad? Lean en el Levítico la hermosa ceremonia del sacerdote que incorpora de nuevo a un leproso ya curado. Toda una consagración para incorporarse al pueblo de Dios.
Cristo respeta las leyes eclesiásticas de su tiempo como las debemos de respetar todos. Allí está Cristo dándonos el ejemplo. Respeto a las leyes que están en manos de los sacerdotes. Vete a mostrar a los sacerdotes. Y cuando iban de camino quedaron curados por su obediencia. Como vemos, era toda una ceremonia de culto, muy simbólica y solemne. Monseñor Romero, ¿podría darnos otro ejemplo de las leyes que aparecen en el libro del Levítico? Que leemos una ley en el Levítico, capítulo 16, versículo 14. Capítulo 25 dice, la tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. ¿Y cuál era, Monseñor Romero, el significado de esta norma? Era el concepto de los ricos de Israel, de que ellos eran como renteros de Dios, como que Dios le había rentado unas tierras. La propiedad privada la consideraban a la luz de Dios, y el pobre era el representante de Dios al que había que pagarle esa renta de la tierra. De allí que el rico y el pobre debían de sentarse a compartir juntos como dos limosneros. Monseñor Romero, ¿qué aplicaciones prácticas podemos sacar de este sentido de la ley que expone el libro del Levítico? Qué hermoso sería este concepto bíblico de pobreza y riqueza. No es malo tener, ojalá todos fuéramos ricos. Lo malo es la insensibilidad. Lo bello es que el que tiene, dé, comparta. Y comparta como hermano, como compañero de mendicidad con el pobre. Tú eres un mendigo, yo también soy un mendigo, porque lo que tengo Dios me lo ha prestado. A la hora de la muerte tengo que devolvérselo todo. Compartamos pues esto que es de mutuo regalo de Dios. Alabemos los dos al Señor. Cómo desaparecerían las violencias, los odios, las luchas de clase, y los cristianos que de veras vivimos la esperanza de ese cielo, vivamos esperando ese más allá, tratando de ganárnoslo, precisamente haciendo la justicia y el amor en esta tierra. Porque dice el concilio, y lo he repetido ya muchas veces, contra la calumnia del marxismo, que quiere decir que la iglesia es el opio del pueblo, porque predicando la eternidad se olvida de la tierra. Mentira. La iglesia predicando la eternidad dice con el concilio que el hombre que no trabaja los bienes temporales ni los administra según el corazón de Dios, no colabora con Dios, ni hace el bien a sus hermanos, y pone en peligro su propia salvación. Escuchemos ahora una breve pausa musical. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta.
Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay... Pasamos a algunas preguntas para la comprensión, reflexión de esta catequesis bíblica romeriana. ¿Cómo era la situación de las personas leprosas en el antiguo Israel? ¿Qué enseñanza saca Monseñor Romero de estos textos del Levítico? ¿Cuáles eran las normas respecto a la venta de la tierra que tenían en el antiguo Israel? Y algunas preguntas para aterrizar. ¿Podemos comprometernos, como nos pide Monseñor Romero, a leer el Levítico en los próximos días, a conocerlo un poco mejor? Conocemos hoy día personas con lepra o con alguna enfermedad parecida. ¿Cómo se las trata? ¿Y cómo ha reaccionado el mundo frente a esta pandemia del COVID? Conocemos personas que han atendido con heroísmo a enfermos de COVID. ¿Qué hemos aprendido en esta pandemia? Para finalizar, al haber considerado hoy la situación de las personas leprosas en el antiguo Israel, ¿qué recomendaciones nos da usted, Monseñor Romero, para tratar a nuestros enfermos, especialmente en esta época de pandemia? Que nuestro corazón este día vuele a los hospitales. Yo vivo en un hospital y siento de veras de cerca el dolor, los quejidos del sufrimiento en la noche, la tristeza del que llega teniendo que dejar su familia para internarse en un hospital. Pensemos en las largas colas de enfermos esperando en nuestros hospitales para buscar un poco de salud que no lo llegan a encontrar. Y pensemos también en el enfermo de familia, aquel que me está escuchando tal vez junto a su aparato de radio. Ojalá que esta palabra le lleve un consuelo. Estamos pensando en usted, querido hermano enfermo. El Papa en una de sus últimas catequesis, cuando dice que la sociedad civil se organiza y puede desplazar a la Iglesia en su obra de beneficencia, no importa. La Iglesia siempre tendrá una mística muy especial para el sufrimiento que no la pueden dar todas las técnicas de médicos y de enfermeros y de hospitales bien equipados. Esos centros, esas técnicas, muchas veces cosifican, es decir, hacen del enfermo una cosa, ya casi ni se le llama por su nombre, solo el número, el enfermo número tal, como si fuera algo irracional. Se olvida que el enfermo es ante todo una persona que necesita cariño, que necesita caridad, que necesita la ternura de un corazón, que no basta una enfermera muy técnica en poner inyecciones y transfusiones, pero que trata al enfermo de cualquier manera. Esta hora de compasión para el enfermo lleve un llamamiento al médico, a la enfermera, al hospital, para que humanicen cada vez con más delicadeza esa misión de quien trata no a un animal ni a una cosa, sino a un ser humano que tiene su corazón compartido con una familia con la que no está, que le hace falta el cariño de aquellas manos que lo saben tratar bien en su casa. He aquí el ambiente del enfermo. También él tiene que elevarse a la comprensión de que su dolor no es inútil. Gracias, que Dios les bendiga. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus.
Gracias por tu sintonía. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.